todo fármaco tiene un efecto secundario, aunque no sean medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso central. Eso está comprobado. Pero particularmente, por supuesto, que los que actúan a nivel del sistema nervioso central pudieran tener esa especie como de prejuicio por los efectos que provocan. Por ejemplo, un medicamento como los ansiolíticos, las benzodiazepinas, que se utilizan como tranquilizantes menores, como hipnóticos sedantes, que mejoran la ansiedad, disminuyen la ansiedad o la angustia de algunos pacientes, o que provocan o producen una mejor calidad del dormir. Y ese es el beneficio terapéutico. Pero un efecto secundario es que, sobre todo en los primeros días, producen un aumento de la ansiedad, de los síntomas de ansiedad. Entonces hay reportes de que algunos pacientes pudieran tener referencias que en los primeros días, ¿sí?, en lugar de mejorar su ansiedad, ¿sí?, se altera. Y esa es una primera condición por las cuales algunas personas pueden suspender el medicamento. Esos efectos secundarios generalmente se manifiestan a través de taquicardia, de ligera ansiedad, temblor de manos, sudación de manos, inquietud. Esos son los síntomas más comunes que se producen con los ansiolíticos, por ejemplo, como efectos secundarios. Bueno, en la actualidad me parece que, yo no sé si sea una cuestión también que tiene que ver con la sociedad y la cultura, con la moda, inclusive las enfermedades. Pareciera ser que ahora se están diagnosticando con mayor frecuencia y mayor cantidad de los síntomas las enfermedades afectivas, es decir, los estados depresivos. Todas las enfermedades que tienen que ver con alteraciones de la afectividad son las que más se están diagnosticando. Tal vez antes no se hacía, o tal vez en la cultura las personas se acostumbraron a que estar triste o deprimido era algo normal y con lo que se podía batallar. Ahora pues se sabe que requieren de un tratamiento, y entonces los antidepresivos son los medicamentos que con mayor frecuencia se están prescribiendo, tanto en niños, adolescentes y adultos. Sin embargo, los otros fármacos que en segundo término serían los que más se utilizan, por ejemplo en mi caso, serían los ansiolíticos. Y afortunadamente los antipsicóticos se utilizan en menos proporción, también porque la esquizofrenia proporcionalmente representa entre un 2 y 4% de la población general, a diferencia de las otras enfermedades, ¿no? Pareciera ser más bien un mito, porque si hay una prescripción médica y terapéutica y adecuada, no se espera que haya un fármaco que produzca adicción, sobre todo de estos que estamos hablando, de los antipsicóticos, de los antidepresivos o de los ansiolíticos. Lo que se ha observado es que algunos pacientes que cursan con algunos problemas de ansiedad, nerviosismo, inquietud, insomnio, pareciera ser que después de un tiempo generan una dependencia, ¿sí?, al uso de algunos fármacos, de las benzodiazepinas, el diazepam, el tafil, el ribotril, ¿sí?, todos esos medicamentos que comercialmente son de los más conocidos. Sin embargo, yo te puedo decir que por la experiencia profesional que tengo, la experiencia clínica, me parece que es más una dependencia psicológica que química, aunque son términos que ya casi no se utilizan, porque se prefiere decir que solamente es una dependencia. Pero hay personas que, por ejemplo, se han utilizado placebos en lugar del fármaco adecuado, y entonces producen los mismos efectos. Entonces la persona que toma su ansiolítico para dormir, aunque no sea el fármaco y sea otro, como uso de placebo sin que el paciente lo sepa, puede tener la idea de que está tomando su fármaco y se duerme. Pero de todos los fármacos que te he mencionado, son las benzodiazepinas que producen una dependencia, pero desde mi punto de vista más psicológica que química. ¿Cómo te das cuenta que una persona está tomando un antipsicótico? ¿Sí? Pues por los síntomas secundarios. ¿Sí? El temblor, las dificultades para caminar, la lentitud psicomotriz, la lentitud en el pensamiento, el aislamiento,
la referencia de una especie de angustia. Esos podrían ser los síntomas de la conducta que podrían ser más notorios. Con el uso de las benzodiazepinas, por ejemplo. ¿Cuáles son los efectos que te inciden alteraciones de la conducta de una persona que está tomando benzodiazepinas? Por ejemplo, la somnolencia. Un paciente que se siente cansado, fatigado o con solamente deseos de dormir es algo que está afectando su conducta, que es un efecto secundario del fármaco. ¿Y los efectos terapéuticos? A ver, si yo tengo un paciente con un episodio psicótico, ¿sí? Independientemente de la causa, ¿sí? Voy a tener que agitación psicomotriz, alteraciones del pensamiento, delirios y alucinaciones, y alteraciones del afecto. Entonces, los efectos terapéuticos que yo busco con un antipsicótico, ¿sí? Es que disminuya la agitación psicomotriz, la agresividad que puede provocar eso, los actos de impulsividad, como por ejemplo algunos que están relacionados con el suicidio, ¿sí? Los delirios y las alucinaciones van a tardar un poco más en disminuir, tal vez hasta después de las 2 o 3 semanas. El insomnio, ¿sí? Que es un síntoma básico que antecede a todo episodio psicótico, es también un efecto terapéutico que yo busco con un antipsicótico.